Voy a decirles a todos los que nos están escuchando, porque yo estuve hablando recién, estoy recibiendo a un grupo de dirigentes, a un grupo de diputados y diputadas preocupados por una problemática y por la idea de transformar una sociedad en busca de que esta sociedad sea más equitativa, con igualdad de oportunidades y mucho más solidaria. En este momento nosotros tenemos un gobierno que sin lugar a duda cambiar la sociedad, buscar y proteger los que son más vulnerables, los que menos tienen, la búsqueda de una sociedad que nos incluya a todos los argentinos, que permita desarrollarse con igualdad de oportunidades, con equidad, aquellos que sienten como sienten y que se perciben. Ahí le hablo. Digo yo. Bueno, Claudia estaba haciendo una introducción desde su posición como secretaria de Derechos Humanos y Género de la Asociación Bancaria, donde había explicado con claridad los lineamientos que en el sindicato se había propuesto en el 2013-2014 para crear una política de inclusión a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Bueno, ella iba, como había manifestado, creo que Estela era la que iba a iniciar la charla porque me parece que tenía médico, tenía funciones. Estela Díaz es nuestra compañera, ministra de la provincia de Buenos Aires, una gran luchadora sindical. Y bueno, Estela, ante la falta de Claudia, que es la que iba a coordinar, tenés la palabra. Bueno, Sergio, gracias. Vos decís que le pasas, ¿se escucha bien? ¿Bien? Vos le pasás una posta a una sindicalista que ahora estoy trabajando de ministra acá en la provincia. Me pasaste la posta a la compañera sindical. No, la verdad que muy agradecida a Claudia por esta convocatoria, bueno, a vos, Sergio, en primer lugar, también agradecerte a vos y a las compañeras diputadas que veo allí por las expresiones que han tenido en las redes y en las declaraciones de la Corriente Federal, de apoyo a la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de compromiso, de acompañamiento, de solidaridad, frente a un contexto un poco complejo como el que estamos atravesando. Pero la escuchaba Claudia recién en este inicio o apertura que estaba haciendo, cortada un poco por lo que nos está pasando. Creo que últimamente tenemos algún boicot en estas comunicaciones remotas porque se nos complica mucho todas las inauguraciones de los encuentros. Pero bueno, tenía que ver con pensar lo que tiene que ver con la implementación del cupo laboral travesti trans y transgénero, que se han dado pasos tan decididos. Nosotras, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires tenemos una legislación que data del año 2015, una legislación que por 4 años, que además es la ley Diana Zacayán, y nos gusta siempre decir esto, porque es Diana presente en esta conquista de derechos, y aunque no está físicamente, siempre nos está acompañando, y cada vez que hablamos de esta ley se nos presenta Diana con toda su potencia de transformación política. Y esta ley, por 4 años del gobierno anterior, como tantos otros derechos perdidos, no cumplidos, abandonados, eso es lo que ocurrió.
Pero el reglamento, 3 días antes de irse la gestión anterior, nosotras no nos hicimos mucho problema por eso, porque nuestra gestión no tenía ninguna duda de que iba a implementar la ley de cupo laboral travesti transgénero. Así que nos pusimos a trabajar inmediatamente para su implementación. Estamos trabajando, llevando adelante un programa para la implementación del cupo laboral travesti trans, porque entendemos que no es solo cumplir con los pasos que dice la ley o el decreto reglamentario, sino que es acompañar el proceso de la inclusión laboral, entendiéndolo como un conjunto de medidas para llevar adelante. En ese sentido, el acuerdo que hicieron con Banco Nación me parece una decisión histórica impulsada por los compañeros del sindicato bancario, en esta cuestión también, un sindicalismo que abraza una agenda de género, de diversidad sexual, de igualdad, y bueno, ahí, Sergio, tenés a una pionera conductora impresionante de todo lo que tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos como es Claudia en la bancaria y ahora como diputada de la Nación, nada más y nada menos. Pero además de estas decisiones que se han venido tomando, digo, hay una recepción distinta en la sociedad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, la ley abarca todos los poderes del Estado, pero no los municipios. Sin embargo, los municipios... Bien, mil disculpas, perdón. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No sé qué pasó, se tildó la máquina, tuve que cambiar a otra máquina. Bueno, ahora te escuchamos. Esa es la presentación yo, no te hagas problema, está hablando Estela. Sergio me mandó a hablar a mí. Perdón, Estela, pero no sé qué me ocurrió. Así que seguí y gracias. Ya termino y te... Estaba justo, entraste cuando estaba alabándote a vos por toda tu gran militancia y conducción de las políticas de derechos humanos y de género y diversidad en la bancaria, y bueno, y ahora desde la banca. Y les decía lo otro, ¿no? Que esta decisión del presidente Alberto Fernández de sancionar este decreto me parece que es otro paso crucial en la ampliación de derechos, porque además va marcando un camino que tiene que ser un camino de profundización. Sabemos que no alcanza nada más que contener estos marcos legales, sino que esos marcos legales hay que acompañarlo con un conjunto de políticas, porque además estamos pensando de un colectivo que tiene históricas vulnerabilidades enormes. En eso nosotras hicimos junto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la Fundación Bacon Provincia y Provincia Seguros, un convenio para los seguros de caución, para que la población travesti y trans que acceda al empleo y quiera alquilar pueda tener seguros gratuitos, garantías gratuitas para poder acceder. Le sale hasta 3 veces más caro el alquiler. Eso la veo a Alba Rueda y ella conoce bien de que es parte, por ejemplo, de problemáticas absolutamente concretas, cotidianas. Bueno, por eso decíamos que hay que pensarlo como un conjunto de políticas y que lo laboral, por supuesto, es un paso imprescindible, pero que tiene que estar acompañado del acceso a todo el conjunto de los derechos en igualdad. También en la provincia de Buenos Aires está pendiente de debate una iniciativa legislativa que se presentó, que acompañamos desde el Ejecutivo, que es para una reparación histórica que el colectivo Travesti Trans también viene pidiendo por todo lo que ha significado la violencia institucional de los aparatos de seguridad históricamente en lo represivo, por identidad de género, y allí el planteo de una pensión reparadora a quienes tienen más de 40 años. Es un proyecto de ley que está comenzando a debatir en el legislativo de la provincia de Buenos Aires. Así que saludarlos en esta iniciativa y felicitar, como siempre, a las compañeras y compañeros de la bancaria, que son un ejemplo de lucha en este sindicalismo que mira no solo la reivindicación de su sector, sino también un proyecto de sociedad, un proyecto de país y muy comprometida con todas las causas populares. Así que abrazarles y abrazarlas a todos.
Gracias, Estela. Sé que han sido días difíciles estos. Hoy es un día muy difícil, pero te agradecemos tu presencia y ahora le vamos a dar la palabra a María Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional, pero además una diputada que viene trabajando y desarrollando esta temática y muchas otras, pero esta temática en particular. Cris, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Claudia, Sergio, a todo este querido sindicato de la bancaria, bueno, a todos los que hoy nos están escuchando y a las que estamos acá invitadas a participar, bueno, a las ministras, Estela Díaz, a Alba, del Ministerio de las Mujeres de Nación, y bueno, mis compañeras diputadas, a los que vienen de ámbitos académicos. La verdad que hoy es un día, como decía Estela, difícil, porque nos hace volver a pensar muchas cosas que creíamos que en la Argentina estaban muy lejos y por ahí de golpe aparecen con fuerza. Estamos frente a una oposición que con una facilidad y sin ninguna responsabilidad habla de golpes institucionales en las cámaras de legisladores de la Nación. Estamos con una situación con la policía de la provincia, de un tipo de reclamo expresado en una forma también bastante particular, y estamos en todo esto celebrando en este espacio virtual, pero es un espacio donde nos abrazamos igualmente, nada más ni nada menos que el tan necesario y tan querido cupo laboral trans travesti, inclusión laboral, como queramos llamarlo, que no hace otra cosa que poner la necesidad de la falta de derechos de la población trans travesti, que ha sido en la Argentina una condena a muerte, nada más ni nada menos que eso, ¿no? Ha sido en la Argentina el que un colectivo, simplemente por su elección, por su condición, simplemente por esto, haya podido no tener acceso al mundo muchas veces escolar, al mundo laboral, la discriminación hasta en la propia familia, o hasta el mismo día en que nació, que el mundo binario le obligaba a decir es nene, es nena, bueno. Y la verdad es que sabemos hoy que podemos superar esas desigualdades, que las podemos ir superando con herramientas. Sabemos que el cupo es una herramienta positiva de inclusión, que no es la solución definitiva de nada, porque nosotras vamos a seguir luchando como desde el primer día hasta que finalmente haya igualdad, hasta que esta sociedad patriarcal que nos parió a todos se vaya desconstruyendo y cayendo, porque el patriarcado, como dice la música de las plazas, se va a caer, y vamos a poder construir una sociedad en la que realmente, ¿no?, la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a los lugares de toma de decisión y a las cosas básicas como son la escuela y el trabajo, indudablemente sean algo de absoluta normalidad y que ya no tengamos que hablar más. Pero hasta que eso llegue, yo quiero celebrar fuertemente la decisión de este sindicato, Sergio, en tu nombre y en el nombre de mi compañera Claudia, y también de mi compañero Carlos de Tucumán. Quiero celebrar fuertemente esta decisión que tomaron, de que más allá de que haya ley o no haya ley, que ahora hay decreto del presidente Alberto Fernández, y esto es muy importante, ustedes ya tomaron esa decisión desde el 13, desde el 14, y la construyeron sostenidamente hasta que ahora podamos tener más compañeras, compañeros, compañeres trans, travesti en los bancos y con la formación que necesitan y con la contención y con la posibilidad de un trabajo digno. Nosotros sabemos que el 80% de este colectivo no tiene cobertura de salud, que muchas familias no han podido convivir, no han podido contener en sus casas por desinformación, por esta cultura de la que venimos, por tantas cosas, que la escuela argentina busca normalizar y adaptar a las normas, y lo que no se adapta les hace un ruido y que expulsa en muchos casos a la diferencia, y solamente el 20% de este colectivo termina el secundario. Entonces, de estas son las cosas que hablamos. Por eso era tan importante que el decreto de Alberto
trajera esta herramienta de capacitación y que ustedes también la han incluido, ¿no? Y quiero celebrar también que en la Cámara de Diputados de la Nación nosotros hemos incluido también esta posibilidad y ya estamos tomando los primeros currículums y construyendo, y que bueno, y que vamos a poder tener a nuestras compañeras, compañeros, más allá de una querida asesora que es Paula Arraigada, que ya está trabajando acá con nosotros, pero más allá de un nombre propio, que puedan ser muchos los que estemos en la misma dirección. Uno de los sueños nuestros con Mónica en la comisión y con Claudia y con todas las compañeras es que, aparte del decreto de Alberto, podamos seguir trabajando en la ley, porque veníamos en esa dirección con fuerza y Alberto nos ganó, y Sergio nos ganó en la bancaria, y bueno, y Sergio Massa, el Sergio de acá de diputados, también nos ganó, y ¿saben qué? Son esas veces que cuando te ganan, celebrás, porque simplemente lo que hicieron fue que más rápido, más compañeros puedan estar incluidos, y puedan sentirse a la par, absolutamente ciudadanos y ciudadanas plenos. Así que les agradezco un montón poder participar, vamos a seguir avanzando, pero este primer paso es muy importante. La posibilidad de tener un trabajo, la posibilidad de tener la formación que cada uno va a tener acceso, es un diferencial fundamental. Es la oportunidad de tener el propio reconocimiento a quien uno es y a quien uno quiere ser. Y en ese espacio nos van a encontrar siempre trabajando para elaborar más normas, sabiendo siempre que las normas no resuelven todo. Por eso también estas posibilidades de que un sindicato, de que la Cámara de Diputados de la Nación, de que el presidente de la República tome decisiones, de que en cada uno de los ámbitos donde nosotros nos desempeñemos, tomemos decisiones. Esas decisiones que a veces son individuales y están en nuestros corazones, pero que cuando se hacen institucionales toman una fuerza de esa irreversible. Así que les agradezco mucho poder participar, Claudia querida, y para adelante. Nos van a encontrar siempre caminando juntas. Bueno, yo no sé qué alcanzó a decir Sergio, si no solo siguió con el tema, sino que habló, porque si no Sergio, nuestro secretario general de la Asociación Bancaria, le toca la palabra. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes a todas y a todos los compañeros. En primer lugar, un agradecimiento enorme por la participación de este panel. Hay compañeras y compañeros de lucha de muchos años y que han hecho mucho por la igualdad y la igualdad de oportunidades, no solo en el ámbito del colectivo trans, sino también de la mujer y de cualquier norma que tienda a discriminar a algún ciudadano en la Argentina. Son compañeras y compañeros de muchos años de lucha y quería agradecer este prestigioso panel. Segundo, un agradecimiento muy particular a dos compañeros, una compañera y un compañero, que hoy, aún contagiados de COVID, están presentes, ¿no? Que están guardando el debido aislamiento. Carlos, que fue el primero que se nos contagió del Secretariado Nacional, y está en su Tucumán, y Cecilia, un cuadro político de aquellos que tenemos en el Banco Nación como directora, que la semana pasada también tuvo la desgracia de contraer el virus. Pero eso no implica que su actitud militante los haga estar presentes, y agradezco profundamente eso. Por supuesto a Claudia y su equipo por instalar esta temática y permitir este debate que no solo tiene alcance con los compañeros bancarios de la Argentina, sino que también está siendo transmitido a través de UNI a toda la red internacional de UNI, a la que pertenece el sindicato global al que pertenece la Asociación Bancaria. Nosotros como Asociación Bancaria lo que en definitiva hicimos al suscribir un acuerdo con el Banco Nación es fijar un piso de derechos, que no lo fija la sola decisión de un sindicato. Sin duda que se necesita de una decisión política en el marco de la inclusión que propicie un gobierno desde el presidente de la Nación y a través de todos sus ministras y ministros, sean del área o no, en esta y en todas las materias. Nosotros hemos padecido 4 años de la inversa, es decir, veníamos de 12 años de recuperar derechos, como suele decir nuestro sindicato, tenemos derecho a tener derechos. Y durante 12 años fue la política de un gobierno de inclusión.
Posteriormente vinieron 4 años oscuros en la vida política argentina y en la sociedad, en donde hubo que generar una resistencia desde los sectores populares, en donde codo a codo, espalda con espalda, tratamos de cuidar los derechos de los que menos tenían ante un avance de política neoliberal. Este acuerdo que se suscribió en el Banco de la Nación Argentina es un acuerdo para que el colectivo trans, travestis, transexual y transgéneros, que ha sufrido históricamente la vulneración de sus derechos humanos, ya que han sido perseguidos, marginados, excluidos, tuvieran ese piso de derechos. Está claro que esta consecuencia de acciones de marginación, persecución y exclusión ha dificultado en el colectivo trans enormemente sus posibilidades del acceso a la educación, del acceso a un trabajo digno, del acceso a la salud, a la vivienda, de los derechos humanos elementales de cualquier ciudadano en este país. Desde ese lugar es que se trabajó con el presidente del Banco Nación, quien reconozco en él el autor intelectual, digamos, de la forma que se le dio finalmente a esta acta acuerdo para garantizar al colectivo trans derechos en el Banco Nación. Y por supuesto que muchas veces delegada esa posición, ahora no delegada, sino con plena participación de Cecilia como directora, que hace pocos días pudo establecer y dar inicio a la gerencia de género, derechos humanos y de inclusión dentro del Banco de la Nación Argentina, un proyecto brillante que presentó Cecilia con sobrados y sólidos fundamentos, no solo profesionales, sino también históricos, para poder en el principal banco de la Argentina tener ese tipo de políticas. Bajo esa línea también, la línea administrativa del banco, donde está en cabeza hoy esa gerencia o esa responsabilidad, que es Graciela Navarro, una compañera de muchos años en esta temática. Bueno, para luego llegar a un acuerdo, en realidad lo que se buscó es llegar a un acuerdo de acciones positivas para generar dos derechos, digamos, uno permanente y otro inmediato para hacer efectivo el acuerdo. Muchas veces se puede sancionar la mejor ley, el mejor decreto, se puede establecer las mejores buenas voluntades, pero la verdad que muchas veces también los derechos, las leyes, los decretos caen en saco roto porque después luego no se ejecutan, o el beneficio que se buscaba con ellos no se obtiene para quien está destinado o es destinatario de esos decretos o leyes. El decreto, o digamos, el derecho permanente es que el Banco Nación decide, en un acta acuerdo, asumir la obligatoriedad junto con la asociación bancaria que el 1% de su dotación de personal va a corresponder al colectivo trans, travesti, transexuales y transgénero. Y el efecto o el derecho inmediato es que para dar curso efectivo a la implementación de este acuerdo convencional que fue homologado por el ministro de Trabajo y suscripto también por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, es que se va a establecer que semestralmente la cantidad de ingresos de personal al Banco Nación Argentina tenga un 5% en carácter obligatorio hasta totalizar ese 1% del total de la planta dotacional del banco. Somos 17.000 trabajadores, un poco más, son 170 compañeros que van a encontrar en la dignidad de un empleo de calidad, seguramente la salida que durante años la sociedad, con sus características, le ha negado durante este tiempo. Lo otro que quería decir, y que me parece sumamente importante, yo después a través de Claudia vamos a mandarle el acta. Siempre digo, el otro día lo hablaba con Cecilia el jueves pasado, que justamente nos habíamos juntado antes de que tuviera su problema. Hablaba, yo le decía que me parecía brillante los fundamentos que ella había expresado en el proyecto de creación de la gerencia de géneros, como me parece brillante el acta que hemos firmado. Muchas veces en los fundamentos de lo que uno escribe previo a lo resolutivo es el sentimiento, es expresar en palabras, en letras, las luchas o las luchas de generaciones de ciudadanos por obtener esos derechos. Y además del contenido, de los fundamentos previo al resolutivo, la segunda cosa que me parece de importancia, aún por encima del cupo, porque el cupo
ojalá sea transitorio hasta que la sociedad entienda que la política es de inclusión y que se tome, como dicen los abogados, bajo el régimen de discriminación positiva del derecho, es decir, hay que garantizarle a alguien un cupo porque la sociedad per se no se lo da, ¿no? Decía, para mí lo más importante, aparte de los fundamentos, ha sido la creación de un comité en el cual participa la organización sindical junto con la línea de funcionarios del banco y con el directorio del banco para diseñar, implementar y supervisar programas de colaboración y coordinación con distintos organismos nacionales, provinciales o municipales en la materia. También, y esto es importantísimo, por datos que daba Cristina recién, agregaría que prácticamente el 80% de los compañeros y compañeras del colectivo trans no tienen acceso a una educación ni siquiera secundaria. Y muchos de ellos también mueren en su juventud, con una edad cercana a los 40 años. Entonces, para paliar esto, y quizás que ingresan con algún grado de menor igualdad de oportunidades que el resto de los compañeros que ya tienen una mecánica de funcionamiento en un banco, también este comité que se creó tiene por motivo desarrollar programas de capacitación para el crecimiento profesional de las y los compañeros que ingresan al banco bajo esta modalidad del cupo trans. Y sobre todo, dentro de ese programa también se establece que hay que crear capacitación y sobre todo concientización en políticas de inclusión tanto en el personal del banco como con la clientela del banco. Y esto me parece que por encima del cupo que vuelvo a decir, ojalá se transforme en transitorio porque la sociedad entienda la necesidad de la inclusión, es lo más importante. Porque primero los propios compañeros que nosotros representamos en el sindicato tienen que hacerse 18 horas. Parte de esta política de inclusión que hoy nos propone un presidente de la Nación, sus funcionarios, y en este caso un acuerdo entre el Banco Nación y el sindicato. Es decir, que para nosotros en el sindicato, para el gobierno, a través de sus funcionarios, en particular en el Banco Nación, que fue el primer banco del mundo, esto lo chequeamos a través de la internacional nuestra, fue el primer banco del mundo que garantizó el cupo trans. El colectivo trans para nosotros no es una simple estadística, no es tampoco una foto para sacar porque hicimos un acuerdo que puede generar un derecho. En acciones concretas queremos restituir en cierta medida, o resarcir en cierta medida, mejor dicho, una política de discriminación, marginación y persecución que ha sufrido este colectivo durante muchísimo tiempo. Celebro que el presidente de la Nación, a través de la jefatura de ministro, haya emitido el decreto que salió hace días porque viene a consolidar esa política de inclusión del gobierno, y por ahí tenemos la compañera funcionaria Alba, que está por ahí, del gobierno nacional, Estela, que estaba de la provincia, que son compañeras que seguramente han batallado este tema con una facilidad, que el presidente marca esta política de inclusión. Entonces, si bien han tenido ese empuje, también debe haber sido fácil poder acceder al presidente a que diga que sí, y esto pone a Argentina en un lugar de privilegio a la hora de generar derechos. Y también quiero resaltar el trabajo que durante años han hecho muchas de ustedes, Cristina, Mónica. El compañero Carlos ha presentado un proyecto y sé que el proyecto que están debatiendo es superador inclusive de lo que ha dicho el presidente y lo que hemos firmado nosotros, porque creo que el proyecto de Carlos, suscrito también por Claudia y por los compañeros dirigentes sindicales que están en la Cámara, habla incluso del 1,5% de la población. Así que, bueno, bienvenido sea que estemos transitando este camino, que la pandemia no solo es discutir cuánto se pierde, no solo es discutir, como quiere discutir la derecha en la Argentina, esto de cuántas libertades perdemos por el aislamiento social preventivo y obligatorio. No es solo discutir cuánto pierde la economía, se puede en una pandemia discutir la generación de derechos cuando existe un gobierno con la voluntad política de incluir y respetar a los que menos tienen. Yo quiero finalizar con algo de lo que habló Claudia y Cristina recién, y Estela al hablar de día álgido, el de hoy, el de ayer, respecto a esta revuelta policial en la provincia de Buenos Aires, que detrás de un reclamo salarial, que puede resultar justo,
Habrá que recordar que durante 4 años no le recordaron la pérdida de poder adquisitivo al gobierno de Macri, y sí se lo reclaman al gobierno de Axel y de Alberto en 9 meses de gestión en el medio de una pandemia. Pero detrás de esto se esconden otras cuestiones. Y es que es la misma gente que durante 4 años, que cada uno de las compañeras y los compañeros que estamos en este panel, y detrás nuestro, junto a nosotros, cientos de miles de compañeros, salíamos a reclamar por las políticas de un gobierno neoliberal que atacó con fiereza los derechos de la sociedad y particularmente los que menos tenían, eran los que nos pegaban palos en la calle. Vaya paradoja, que ahora son los que se movilizan y quieren aparecer como los grandes, no sé, salvadores de la patria, qué sé yo, qué se pensarán. Pero esto no es casualidad, esto tiene que ver con una política muy clara diseñada desde los medios hegemónicos, alentando primero las sensaciones de los hechos de inseguridad que se dan, por supuesto, pero que se han dado siempre, pero alentando y agitándolo desde los medios de comunicación y con una oposición que en el Parlamento trata de impedir el funcionamiento del Parlamento para que se sancionen las leyes que necesita el gobierno para trabajar la pandemia. Y ataba cabos, ¿no? Y decía, qué increíble que nosotros estemos hablando de que acabamos de generar derechos en el Banco Nación y el presidente de la Nación en la administración pública para un sector históricamente excluido y reprimido por quienes hoy piden derechos. Porque si alguien ha reprimido al colectivo trans, lo ha torturado, lo ha marginado y lo ha humillado, ha sido la policía en la mayoría de los casos. Y resulta ser que hoy nosotros estamos dando una discusión desde un espacio político de la generación de derechos para el colectivo, que los que hoy protestan son los que se encargaron durante años y durante toda la historia de desproteger, de humillar y de torturar. Yo creo que la sinrazón misma es la marcha esa de sirenas de policías que estaban reclamando hoy día. Y no digo que no sé, no he analizado la situación salarial, pero digo, cuando hay un reclamo salarial, soy un trabajador y siempre voy a defender que los trabajadores ganen más, ¿no? Pero en un marco de pandemia, en un marco donde claramente se agita desde los medios que pareciera que hay una ola de inseguridad, hacer este tipo de expresiones casi de chantaje y escrache, cercando la casa del gobernador de la provincia, me parece que lo que quieren es generar un desgobierno a 9 meses de un gobierno. Pero también tengo malas noticias para ellos y buenas para nosotros, y es que seguramente cuando finalice el aislamiento provisorio, social y obligatorio, los sectores populares salgamos por millones a defender en la calle lo que votamos en las urnas. Y nosotros votamos en las urnas por un Estado de Derecho, donde la policía custodie la democracia y no la afecte, por un Estado inclusivo, que es lo que estamos haciendo con este tipo de decisiones de política de Estado a través del decreto del presidente o de políticas sindicales y de acuerdos con el Banco Nación, un Estado inclusivo y donde los que más tienen aporten a través del impuesto a las grandes fortunas para que su falta de solidaridad se la haga sentir el Estado, y felicito a los legisladores que le están dando tratamiento a este tema. Nosotros votamos un Estado donde los que menos tienen reciban la necesaria ayuda del Estado para que el Estado pueda, desde ese lugar, garantizar luego la posibilidad de la igualdad de oportunidades de todos. Hemos votado un Estado que cristalice en obras y acciones el pensamiento de los grandes líderes políticos que tuvo este país. Y todos transitaron momentos con la derecha como los que la derecha quiere hoy, a 9 meses de gobierno, hacerlos transitar. Los transitó Irigoyen, lo transitó Alem, lo transitó Ilía, Alfonsín, lo transitó Perón, la querida Evita, lo transitó Néstor, Cristina, y lo está transitando Alberto. Por supuesto que lo está transitando Alberto, pero lo va a transitar con el apoyo de millones de argentinos, hoy responsables para no perjudicar más el sistema de salud, que estamos no saliendo a la calle. Pero seguramente el primer día habrá que hacer la gran convocatoria nacional en defensa de lo que votó el pueblo en las urnas, que es un gobierno de inclusión, con justicia social y que recuerda y apoya a los que menos tienen, que son los sectores más castigados durante 4 años de macrismo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.
Gracias, Sergio, muchas gracias. Gracias por todas tus palabras, pero incluso porque creo que para los argentinos la construcción de la democracia le ha costado muchísimo dolor y hoy más que nunca tenemos que saber que todos debemos reforzar las instituciones, porque eso es lo que elegimos. Así que muchas gracias y ahora le voy a dar la palabra a mi compañera diputada Mónica Macha, que hace también muchísimo tiempo que viene trabajando codo a codo con otros compañeros y compañeras toda la problemática y hoy es la presidenta de Mujer y Diversidad. ¿Qué tal? Muchas gracias, Claudia, por la presentación, por la invitación. Bueno, quiero saludar a todos, todas, todes, quienes estamos en este panel y quienes nos están escuchando. La verdad es que bueno, contar hoy con el cupo laboral travesti trans y promovido por la bancaria, ¿no? Como espacio sindical, me parece un indicador sumamente interesante para resaltar, para destacar, porque eso quiere decir que los propios trabajadores y trabajadoras del banco estaban y están pensando en cómo ser más inclusivos, en cómo ampliar derechos, que como decía Sergio recién, bueno, ahora estamos además en el marco de un gobierno que toma estas banderas como parte de su propia política pública. Y yo en esto también quiero hacer un reconocimiento muy fuerte a las organizaciones de la diversidad sexual, porque son quienes han puesto el tema en la agenda, ¿no? O sea, que nos han hecho ver a cada una, a cada uno, en distintos momentos, lo importante que es poder pensar de un modo diferente, de un modo no binario, de un modo que permita incluir a todas las distintas identidades de géneros, a salirnos de ciertos encuadres normalizadores, y es una palabra realmente, estaba pensando recién cuando escuchaba a los panelistas y panelistas anteriores, ¿no? Esta cuestión tan fuerte que tenemos incorporada a nuestro sentido común de lo normal, y que inclusive cuando hablamos de la pandemia también se plantea cuando volvamos a la normalidad, y me parece que es un tema que es un concepto bien complejo, bien difícil además para este tipo de construcciones binarias, para este tipo de construcciones que no pueden, bueno, donde también la discriminación es un componente fuerte. Yo creo que en ese sentido, desde las organizaciones, desde los espacios sindicales, desde los partidos políticos, desde quienes sentimos que nuestra pelea es por la justicia social, que es por la igualdad de géneros, que es en contra del racismo social, son banderas muy importantes, porque ahí estamos construyendo no solamente un presente y un futuro diferente, sino que también estamos construyendo nuestras propias instituciones de un modo distinto. Porque, bueno, el avance del cupo es indiscutible. Es indiscutible que va a haber compañeros que a partir de ahora van a poder ingresar y tener su trabajo formal. Pero, digamos, empieza otra historia, que es la historia de cómo verdaderamente todos los compañeros de los distintos ámbitos de trabajo también trabajan sobre sus propios modos de discriminación, ¿no? ¿Cómo es esto de la inclusión? Y cómo es también pensar en compañeros y compañeras que han sobrevivido gracias, entre comillas, a actividades como la prostitución, y que entonces ahora adecuar esta situación laboral con otros horarios, en otras condiciones, va a llevar también un tiempo de poder ir como naturalizando en el buen sentido prácticas diferentes. Entonces yo creo que lo que viene por delante es un desafío enorme que nos pone a prueba, que nos pone, digamos, que nos saca solamente de los conceptos y las palabras y nos sumerge con todo en las prácticas. Y ahí es donde tenemos también que poder ser muy transformadores, transformadoras, para poder realmente constituirnos en personas inclusivas, en personas que integremos, en personas que no juzguemos. Hoy estaba leyendo una página feminista que decía, que tenía como eslogan, ¿y qué va a decir la gente? ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el otro? Y siempre con ese temor de que esa palabra sancione y nos reprima, con el solo hecho de quitarnos de algunos lugares, de quitarnos de la vida social, de la vida educativa, de la vida familiar.
Me parece que las compañeras travestis saben mucho de esto, lamentablemente saben mucho de esto en sus testimonios, esto está permanentemente planteado, por eso creo que es muy importante poder contar con esta herramienta política que significa el cupo, como una instancia de integración, de inclusión, de ser más empáticos y empáticas, y poder también en ese punto compartir los espacios de trabajo con todas las compañeras, y poder asumir que ese acompañamiento y ese compartir va a traer otras riquezas, va a traer otros testimonios, otras trayectorias de vida, otros modos de organización y de lucha, y va a traer también en esos testimonios el que nos vamos a ir dando cuenta de cómo de algún modo hemos convivido durante muchos años de democracia con situaciones de crímenes de odio, de situaciones de otros modos de los genocidios, que nos cuesta nombrarlos, ¿no? Porque son palabras fuertes, pero me parece que es importante, cuando nosotros hablamos de que hay un colectivo en nuestro país, que en este momento de la historia, de la política, de la salud, tiene una expectativa de 40 años de vida, tenemos que repreguntarnos qué nos fue pasando en estos tiempos para poder convivir con ese tipo de situaciones. Hoy me parece que estamos en otro momento, y quiero cerrar y volver a destacar en este punto lo importante, lo trascendente, lo revolucionario que ha sido el avance y la organización de los colectivos de la diversidad sexual. Agradecerles a esos colectivos profundamente y pedirles disculpas, porque tal vez tardamos mucho, pero bueno, estamos acá para poder también reparar esos dolores. Y en el nombre de Diana Zacayán, de Luana Berkins, de tantas compañeras que han dado la vida y que han trabajado tanto por estos logros, bueno, también dedicárselos, que yo sé, como siempre, están por ahí al lado nuestro y acompañándonos en cada cosa que hacemos. Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa enorme, humana, empática y justa. Muchas gracias. Muchas gracias, Macha, muchas gracias, porque escucharte a mí me ha permitido conocerte en mi relación en la Cámara, pero todo lo que vos estás diciendo te lo agradezco, porque es como tu voz nos acerca para también pedir disculpas. Ceci, no sé cómo estás, por lo cual no quiero demorarte, Ceci, para que vos puedas hablar y seguir cursando este COVID que te está jorobando. Te mando un abrazo, Ceci, tenés la palabra. Bueno, gracias, Claudia. Hoy por suerte ya estoy mejor, por suerte también me dio bastante leve, aunque con un poco de cansancio y dolor muscular. La verdad que es algo feo, porque inmediatamente uno se preocupa por su familia, por aquellos con los que estuvo en contacto. La verdad es una sensación horrible. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, yo voy a tratar de sumar a lo que vinieron diciendo mis compañeros y compañeras anteriores. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sergio, por tus palabras. La verdad que para mí es una alegría que ustedes, como la bancaria, tomen de buen agrado el trabajo que hicimos para crear la Gerencia de Género, Diversidad y Derechos Humanos. La verdad que le pusimos mucho compromiso y mucho corazón también. Yo siempre cuento que ya fui directora del banco y me había ido con el peso de no haber podido avanzar en estas políticas, y la verdad que la oportunidad ahora que está dada y facilitada por la decisión del gobierno de avanzar claramente en este sentido, me ha permitido, junto con el presidente del banco y por supuesto el directorio, avanzar en estas políticas que estaban pendientes en el banco. Sergio contó ya de qué consistía este cupo trans, así que yo voy a avanzar sobre eso, porque él fue muy claro, y contarles un poco qué es lo que nosotros estamos pensando en relación al cupo trans. Fue una de las primeras medidas que se tomó en el año, porque como ustedes ya mencionaron antes, es un colectivo que ha sido
particularmente castigado y entendíamos digamos, que había que empezar a tomar medidas de esta naturaleza. Ahora, la verdad es que la tomamos, aprobamos esa decisión en el directorio, y en ese mismo momento nos dimos cuenta, o empezamos en la discusión de tratamiento de este cupo, como decía Sergio, que para que no sea solo un cupo, para que no sea solo digamos, una buena noticia, sino que sea una realidad, al momento de aprobarlo empezamos a discutir las medidas que venían atrás de esto, porque no es fácil, porque por supuesto que es el 1% del banco y los 5% semestrales hasta llegar a eso, pero el cupo también dice que es para quienes reúnan los requisitos, y hay que reunir los requisitos para ingresar al banco. Entonces, para que esto sea realidad, requiere de un conjunto de acciones alrededor. Y superadas esta instancia, digamos, de que efectivamente las compañeras, los compañeros puedan ingresar al banco, el punto es también cómo transformamos el banco. Y por eso la idea de la gerencia. Nos parece que un cupo, digamos, el cupo sin una política general que busque en definitiva generar un cambio cultural, va a seguir siendo como algo que destaca, digamos, una nota de color en un mar gris, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es crear un ambiente institucional, unas condiciones de trabajo que terminen con toda forma de discriminación y desigualdad, además, de modo que nadie aparezca como alguien que tiene una particularidad. Por eso para nosotros es muy, muy importante empezar a encarar políticas transversales e institucionales, de modo de poder ir abordando las distintas discriminaciones y las distintas desigualdades. Es decir, creemos que el modo efectivamente de integrar a este colectivo, no, digamos, el cupo le da la posibilidad efectiva y es fundamental. Sin ese cupo creo que sería muy difícil poder transformar a un ritmo del cual necesitamos, ¿no? Si no, ¿cuánto tiempo podría llevar que se concrete esta inclusión? Pero a la vez creo que necesitamos abordar las políticas generales de género, diversidad y derechos humanos para que haya una integración real. Por eso es que hoy estamos dando estos pasos. Entonces, creemos que es fundamental el cupo, creemos que es fundamental empezar a encarar políticas generales para poder lograr una integración real. Por otro lado, también como banco nos planteamos que, si bien es fundamental encarar todas estas políticas, digamos, de cara a nuestros trabajadores, trabajadoras, estas políticas de género, de diversidad, de inclusión, y empezamos a trabajar fuertemente hacia adentro, también creemos que el modo de legitimar todas estas políticas al interior de nuestra institución es llevando políticas de la misma naturaleza hacia afuera del banco, en la tarea que tiene que desempeñar el banco como institución, en la tarea que tiene designada en su carta orgánica. Por eso empezamos a trabajar créditos orientados a empresas lideradas por mujeres y otras iniciativas que iremos anunciando, ¿no? Creemos que también en nuestro rol como Banco Nación de apuntalar el desarrollo económico, social y territorial de nuestro país, tenemos que empezar a tener esta mirada de las desigualdades y favorecer, dar mejores oportunidades a aquellos que enfrentan más obstáculos, que las estadísticas nos muestran que enfrentan efectivamente más obstáculos. Por otro lado, digamos, por eso también para nosotros es tan importante también que el banco adopte estas políticas hacia afuera, porque creemos que además esto termina de darle legitimidad a todas estas políticas que estamos llevando adelante. Creemos, por otro lado, que no podemos ser un banco inclusivo hacia afuera si no lo hacemos hacia adentro, ¿no? Lo que tenemos que en definitiva es tratar de dar lugar a un cambio cultural que pueda dejar de mirar con recelo aquel que no es el prototipo, ¿no?, típico que encaja con una institución. En el documento ese que mencionaba Sergio, con el cual justificamos la creación de la gerencia, nosotros además justificamos la necesidad de todas estas políticas, no, digamos, en primer lugar, sin dudas, por una razón de derechos,
acá tenemos derechos vulnerados, ¿no? Hay que garantizar igualdad de derechos, son derechos constitucionales, o sea que es nuestra responsabilidad como funcionarios y, digamos, hacerlo, garantizar que sean efectivos. Pero además también queremos hablar desde otro punto de vista. ¿Quién puede pensar que una organización o una sociedad puede funcionar mejor dejando una parte afuera, ¿no? Quedándose solo con una parte? Necesitamos de la pluralidad, de la visión de todos para poder crecer, para poder ser más ricos, para poder ser mejores. Si abordamos, por ejemplo, la cuestión de género, ¿quién puede pensar que una organización puede funcionar mejor sin mujeres en los puestos de conducción, ¿no? Entonces, queremos también mostrar que esto también es importante para la sociedad en su conjunto, no solo desde la perspectiva de los derechos, sino en la perspectiva de poder pensar el desarrollo, que es algo que la Argentina necesita. Por último, para nosotros, también como Banco de la Nación, con el despliegue que tenemos de 700 sucursales, 18.000 trabajadores, es decir, con el peso, la presencia del banco, también pensamos que podemos ser un actor clave en hacer carne estas políticas que se piensan desde el Ejecutivo, desde el Legislativo cuando venga el cupo trans, es decir, creo que somos los actores reales los que les damos vida, y me parece que lo que es muy positivo de este momento es que vemos que estas medidas, estas políticas se van adoptando en distintas instituciones, y cuando se adoptan en distintas instituciones a la vez, uno, por lo menos yo, empiezo a sentir que empieza de a poquito a cambiarse el sentido común, que creo que es lo que realmente tenemos que lograr, poder lograr un cambio cultural que nos lleve en algún momento a la no necesidad de cupos, ¿no? Que no haya que poner estos cupos para poder garantizar derechos. Así que en ese sentido a mí me parece muy positivas las medidas que vamos viendo en distintos organismos, porque le permiten a la vez dar más fuerza a todas. Así que, bueno, creo que con lo que ya mencionaron antes, quienes hablaron antes de mí, y esto quería acercarles un poco cómo vino la discusión de este cupo trans y cómo lo pensamos desde el directorio del Banco Nación. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que muy contenta de estar acá, muy contenta de que el COVID que ya hoy me dejó recuperarme y poder participar. Me hubiese dado mucha pena no estar hoy aquí. Gracias a vos, Ceci, un gusto trabajar con vos y además esta actividad es la mitad tuya. Bueno, ahora va a hacer uso de la palabra mi compañero, el secretario de Administración y diputado Carlos Cisneros por Tucumán, que presentó un proyecto y bueno, Carlos, supongo que hablarás un poco de eso. Abrí el micrófono, Carlos. Hola. Ahí se te escucha, Carlos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Saludo a Sergio. Hace mucho tiempo que no nos vemos, hermano. Yo creo que quienes me antecedieron en la palabra han ido diciendo prácticamente todo. Las estadísticas con las que nosotros nos manejamos, sabemos que el colectivo trans, transexual, travesti, en su gran mayoría, no tiene salud. Es muy difícil el acceso a la educación, más difícil todavía es tener trabajo, y que el trabajo sexual ha sido la opción que han tenido. Por eso es que también veíamos estadística que el proyecto de vida de un transexual, travesti, no excede los 40 años, no solamente por la falta de trabajo, sino también por la falta de salud y por el trabajo que a veces por necesidad deben realizar. Nosotros vemos y hemos ido analizando
que en muy pocas provincias y en algunos municipios hay cupo para que estos compañeras, compañeros sean incluidos en trabajos que les dé cierta tranquilidad, cierta igualdad, inclusión. Por ejemplo, acá en Tucumán son 2 municipios nada más lo que tienen cupo trans, que es el municipio de la capital y el municipio de Tafí Viejo. Nosotros vemos también que hay aproximadamente una docena de proyectos para el cupo trans en la Cámara de Diputados. No digo que el que hemos presentado nosotros sea el mejor. Creemos que, como decía recién la compañera que me antecedió en la palabra, es que tenemos que ser concretos, dirigentes y rápidos. Este es el momento para tener una ley que considere el cupo trans. No digo que la ley que hemos presentado nosotros, Claudia, sea la mejor, pero sí tenemos que brindar y prestarnos al debate para que salga la mejor ley. La ley que hemos presentado nosotros la hemos hecho en conjunto con la comunidad homosexual argentina, con César Sigliuti. Los compañeros de CHA se comunicaron con nosotros a fines del mes de julio, perdón. Nos estuvimos juntando y conversando con los chicos y mis asesores y con la gente que conduce la CHA en forma remota. Se trabajó a cierta velocidad, se presentó la ley el día 26 de agosto y lamentablemente el compañero Sigliuti falleció. Veíamos cierta necesidad de que todo se haga rápido. Nosotros estamos abiertos a escuchar a todos los colectivos. No es un proyecto de ley cerrado y determinante. No es que nosotros tenemos la verdad y los demás no. Nosotros hemos trabajado en base a esto, en base a quienes nos han buscado y hemos tratado de ser el instrumento o el vehículo para que se concreten y tratemos de unificar un proyecto para terminar con esta desigualdad, para terminar con esta exclusión, porque en definitiva decía que este es el momento, más allá de que uno ve los canales de televisión, ve lo que está pasando en Buenos Aires, la policía amotinada, bien lo decía Sergio, hay muchos intereses, muchos factores que juegan en contra, pero una cosa no nos puede hacer olvidar la otra. Tantos años de postergación tiene que tener una respuesta. Y aparte, este es un gobierno que está cumpliendo con su contrato electoral, porque así como lo dijo el presidente en su campaña electoral, antes de las PASOs y después de las PASOs, que iba a tratar de mejorar la justicia, que iba a tratar de mejorar y acabar con los servicios de inteligencia, y que iba a hacer realidad un montón de proyectos, incluido el del aborto, para incluir a los que menos tienen, creo que estamos cumpliendo con ese contrato electoral, cuando muchas veces la desilusión de la gente es cuando vos no cumplís lo que prometés en campaña. Y a este gobierno le da el cuero como para arreglar con el Fondo Monetario, como para dedicarse a combatir esta pandemia que nos tiene preocupados a todos, y una pandemia que no solamente los países del primer mundo se han visto afectados y han demostrado pequeñas crisis. Nosotros, a pesar de todo, podemos enfrentar los distintos frentes que se nos van apareciendo día a día o generando por sectores minoritarios tratando de hacer oposición, también ocuparnos de esto. No podemos seguir postergando diciendo, bueno, tenemos este problema, tenemos el problema con el fondo, tenemos problemas porque se nos amotina la policía, tenemos problemas y siempre vamos a tener problemas. Uno sabe que cuando gobierna tiene problemas y que cuando gobierna tiene que conducir, y gobernar significa generar leyes que contengan a los excluidos. Nosotros sabemos lo mal que lo pasan. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en las provincias del norte es donde menos inclusión, donde menos derechos tiene el colectivo trans, travesti, transexual. O sea, el proyecto que nosotros hemos presentado no debe diferenciarse mucho de otros. Lo que nosotros sí pedimos es que, además de que tenga un cupo de un 1% en la Administración Pública Nacional,
se haga extensivo a las administraciones provinciales y municipales, también un sistema, un régimen de fomento para que también puedan ser incorporados a la actividad privada, dando algún tipo de beneficio impositivo. Y hay compañeros transexuales que no quieren trabajar o en una oficina o en un banco, pueden ser emprendedores, que el Estado les facilite para que puedan hacer su emprendimiento créditos a bajas tasas. Pero yo creo que son todas buenas iniciativas, son todos buenos proyectos. Lo que nosotros tenemos que tomar la decisión es que llegue la mejor ley, la más inclusiva, y que todos los que hemos presentado proyectos, que digo, creo que son más de 12, o tal vez me quedo corto, logremos aunar, escuchando a todos los colectivos. Nosotros en este caso escuchamos, nos comunicamos con la gente de la CHA, porque se dio esa oportunidad. No estamos cerrados para considerar aportes que hagan los otros colectivos. Yo creo que yo no puedo dejar de pensar como dirigente sindical, porque mi actividad gremial y mi actividad política son inescindibles. Yo soy un hombre formado, criado en la asociación bancaria. Nosotros, a partir del... ¿Y por qué lo digo y hago esta aclaración? Porque mucha gente dice, y yo creo que lo del cupo no va a funcionar. ¿Por qué tiene que ser de prepo? ¿Por qué tiene que ser cupo? ¿Se acuerdan cuando se votó el cupo femenino? ¿Se acuerdan? Vos te debes acordar, Claudia, porque nosotros tenemos una anécdota de trabajo. Que yo era uno de los que más me resistía. Yo decía, si queremos igualdad, que ganen con igualdad. Y después el cupo nos fue demostrando que con cupo, cumpliendo, nosotros ahora en los cuerpos orgánicos que tiene la asociación bancaria, prácticamente tenemos paridad de género. O sea, ¿por qué? Porque en el trabajo, en el desarrollo, en el día a día, en la militancia, nosotros hemos ido aprendiendo, bajo la conducción de Sergio, que las compañeras se han ido ganando solo, inclusive pasando el cupo. Pero para empezar, en esta situación, atacando este problema de raíz y buscando una solución, que es a la falta de inclusión del colectivo trans, travestis, transexuales, etcétera, necesitamos empezar con el cupo. Lo decía bien Sergio, vamos a las realidades concretas. Nosotros necesitamos aunar criterios, hacer una sola ley que sea la mejor ley y la más inclusiva. Y por eso decía, yo le agradezco a la bancaria porque me ha permitido, a través de Sergio y a través tuyo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad que se creó en el año 2014, a ir deconstruyendo una formación. Y no me da vergüenza reconocerlo. Yo tengo 58 años y hace 10 años no pensaba como pienso ahora a los 58 años. Y creo que eso es bueno. Y que lo podamos decir, que lo podamos reconocer y que trabajemos para corregir las cosas que nos hemos venido olvidando. Ya tenemos casi 40 años de democracia y tenemos una deuda. Y tenemos una deuda con esas compañeras, compañeros que están incluidos, que se los desprecia, que se les hace bullying, que se les hace bullying en los trabajos, que se les hace bullying en las escuelas, que tienen problemas familiares. No todas las familias comprenden esta problemática. Yo conversando con gente de la CHA hace poco, antes de presentar el proyecto, hablábamos de las primeras marchas del orgullo gay, creo que fue en el 92 o en el 93. La primera marcha no eran más de 200 compañeros y andaban con máscaras, pero no eran las máscaras por hacer algo sarcástico, grotesco, por burlarse, no, se ponían máscaras porque no tenían miedo, esa es la verdad, tenían miedo que los reconozcan en sus trabajos y el día lunes cuando vuelvan a su trabajo eran despedidos. No nos tiene que dar vergüenza, esa es la realidad, eso es lo que nosotros vivimos, que estamos mejorando, pero para decir que cumplimos con el colectivo que viene reclamando, viene militando a lo largo y a lo ancho del país para conseguir sus reivindicaciones, la ley va a ser fruto de la lucha de los distintos colectivos. Nosotros solamente somos el instrumento y el vehículo, pero para eso necesitamos una ley urgente, una ley ya. No puede haber tantos asesinatos de trans, travestis. Acá en este año hubo 2 en Tucumán, lo cual es mucho, y le tenemos que dar las garantías, la inclusión, la integridad y la dignidad de que puedan tener un salario digno a través de un trabajo
que los contenga, que los haga felices. Yo no tengo mucho más para decir. Creo agradecerte, Claudia, agradecerle a Sergio, agradecerle al resto de los panelistas, pero creo que lo importante es el ejemplo que nos brindó el Banco Nación. Acciones concretas, acciones concretas. Y aparte, aprovecho la oportunidad también para transmitirle a Sergio la inquietud que él había planteado, que en Tucumán el ente del Estado, el ente bancario del Estado va a firmar, cuando pueda Sergio venir a Tucumán, el cupo trans, para que también vamos demostrando que las distintas provincias vamos incluyendo, ¿no?, y adaptándonos a los tiempos que se vienen. No puede haber más exclusiones ni negación de derechos. Estamos en el año 2020 y creo, como decía el presidente, volvimos para ser mejores y debemos honrar la palabra. Como dice la marcha, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Nosotros necesitamos una ley urgente. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por tus palabras. Yo comparto plenamente lo que dijiste y sobre todo esto de que como sociedad tenemos que concretar las cosas. Se tienen que hacer una realidad ahora. Alba, no te estoy dejando, solamente que yo quiero que cierres. Por eso ahora le voy a dar la palabra a Mario Peceni, porque yo quiero que tengas la oportunidad, después de escuchar, de hacer cierre. Mario, gracias por estar con nosotros, investigador del CONICET, ya ha estado con nosotros trabajando en bancaria. Te agradezco mucho que estés en este momento y te escuchamos. Bueno, gracias por permitirme compartir con ustedes este momento. Cuando desde el liderazgo sindical se plantean promover derechos, hacen la diferencia, como lo vimos también en su momento cuando fueron desde los sindicatos, cuando se promovió el reconocimiento de derechos de gays y lesbianas, mucho antes que el Parlamento se tomara la tarea de promover la igualdad también en el ámbito de la orientación sexual. Y acá yo hay una frase que a mí me gusta recalcar, que es la idea del derecho a tener derechos, y hay una categoría de población que son las trans y los trans, que en nuestro país durante décadas han estado excluidas y excluidos de este derecho a tener derechos. Y si la democracia implica no solo democratizar la política, sino también las relaciones entre las personas, ¿cómo no invadir con democracia el mundo del trabajo? Así que quiero saludar simplemente esta iniciativa de inclusión ciudadana en el mundo del trabajo, como también la deuda pendiente que tenemos en el mundo educativo, en el mundo de la ciencia y en tantos otros mundos, pero en el mundo del trabajo es clave para ser parte de la sociedad. Así que, bueno, bienvenida a esta iniciativa en este ámbito y en todos los ámbitos laborales del país. Y también ya que aprovecho para recordar a nuestro compañero César, fallecido hace poco, y también las luchas de tantas compañeras y compañeros que en estos años han dado la vida porque hoy algunos de los derechos como este puedan ver la luz. Así que saludo a todas ustedes, a todos ustedes, y felicito a las primeras y a los primeros trans que van a poder hacer uso de este derecho. Bueno, y muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, Alba, toda tuya la palabra ahora, y decirle a la gente que es mucha, que nos viene acompañando, que nos viene escuchando, que es la última disertación. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas tardes a todos quienes promovieron esta actividad tan valiosa de poner en valor justamente la acción de cupo, la acción del acceso al empleo para personas travestis, transexuales, transgénero, para las personas trans en sentido general. Yo no puedo dejar de sonreír desde el viernes pasado. La verdad es que me toca una fibra muy personal, el decreto que firmó nuestro querido presidente Alberto Fernández, impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad,
realmente creo que esto es una convicción de gobierno y lo hemos vivido a lo largo de estos meses, principalmente atravesando un momento muy difícil en el mundo, en nuestro país, específicamente atravesando un contexto de pandemia que involucró, digamos, que no solamente empecemos a abordar una agenda sustantiva de políticas públicas, sino puntualmente atender situaciones que tenían que ver con la inmediatez de la desigualdad en nuestro país. Una inmediatez que es muchas veces, digamos, producto también de la falta de políticas públicas, con lo cual poder contar con un ministerio que aborde esas desigualdades en la perspectiva de géneros y diversidad en la primera línea de las políticas públicas, creo que aquí estamos justamente viendo y testimoniando también, digamos, los resultados de una política pública que tiende a pensar en diversidad, a pensar y a considerar las políticas desde las desigualdades, y justamente esas desigualdades están basadas en motivos de géneros. Entonces, esto creo que es realmente un paso fundamental. Pero a la vez me toca en la fibra personal, es inevitable, me queda también, digamos, llevar adelante otros espacios de enunciación. Me toca muchísimo, digamos, este homenaje que estamos haciendo a César Sigliuti, porque es un compañero con el que militamos durante muchos años. Yo conocí a César a los 26 años y soy una persona trans que pasó los 40 y militamos juntos no solo matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de cupo trans en Argentina. Entonces son muchos años de militancia. Militamos junto a Loana y a Diana y a tantas compañeras, Claudia Pía Bautraco y tantas compañeras por una ley de identidad de género en Argentina. Pero también me toca, quizás en lo individual, mencionar que testimonio que hace muy poquito tiempo, la verdad es que en lo que corresponde a mi edad, digamos, cuando yo era una joven, no existían las oportunidades laborales para las personas travestis y trans, no existían en absoluto, y la que no estaba en una esquina se estaba muriendo de hambre, y nos tocó a muchas pasar justamente esas necesidades fundamentales que están vinculadas a la falta de oportunidades, a vivir esa violencia, a vivirla en un contexto de violencias, no solamente la falta de oportunidad al empleo, sino también vivir lo que implicó, digamos, la violencia de la institucional, el acoso de las fuerzas de seguridad hacia travestis y trans en nuestro país ha sido una marca, digamos, imposible de borrar en nuestras vidas. Uno de los testimonios, uno de los motivos fundamentales de las muertes tempranas de las personas travestis y trans está vinculada al acoso, a la violencia institucional, y esto es parte de nuestra memoria social y colectiva. Entonces también me toca, digamos, testimoniar que no fuimos excluidas solo en función del prejuicio, sino de cómo ese prejuicio se incrustó en nuestras instituciones y cómo ese prejuicio se usó desde las fuerzas mismas del Estado para reprimir y exterminar a las personas travestis y trans. Esto creo que es justamente una historia en la que con muchos esfuerzos, en un momento de mucha soledad, compañeras como Belén Correa, como Nadia Chazú, como Loana Berkins, justamente pudieron empezar a formar parte de este movimiento social y político que da cuenta hoy estos resultados. Tener que ser una compañera más que viene a asumir justamente el mismo compromiso que ustedes hacen respecto a las desigualdades, pero asumirlo en la voz propia implica reconocer esta trama de violencias que no solamente la he vivido desde los efectos que me tocó, desde las situaciones personales en las que me tocó, sino que lo he visto en mi comunidad, y he visto la muerte de muchas compañeras, y he visto justamente cómo la violencia y la falta de políticas públicas en torno a la salud implicaban el exterminio de una población travesti trans que hoy llega a los 40 años, pero en Latinoamérica esta expectativa de vida es de 35 según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto implica justamente que venimos de una historia muy dura, atravesada por los prejuicios, muy dura, atravesada por caracterizaciones sociales que tienen implicancias institucionales. Entre esos, ustedes mencionaban
todos los significados que tiene que ver con la desigualdad en nuestras expectativas de vida, pero también mencionaban los estudios sociales. Todos los estudios sociales sobre población trans en nuestro país dan cuenta que más del 80% de la población trans no tiene ni tuvo oportunidades laborales. Solamente se encontraron en situaciones de trabajo informal. Y esto implica que no hay otro grupo poblacional en nuestro país que tenga estos indicadores del desempleo formal. No hay otro grupo poblacional que tenga como destino una esquina, una calle, para poder sobrevivir a través de la comida. No hay otro grupo poblacional que tenga el monoempleo de la prostitución. No existe en nuestro país otro grupo poblacional con estos indicadores. Y entonces, eso para nosotras es una marca de la desigualdad, es una marca de la exclusión, y es una marca que tuvo sus efectos en nuestras vidas. Susie Shock decía y dice, justamente citando a Marlene Guayar, que tenemos un cementerio en la cabeza. Y yo cuando lo leí a ese poema, digamos, en su libro Hojarascas, realmente se me representó lo que implicaban mis amigas de otra época que ahora ya no están, mis compañeras de militancia que ya no están. Y eso también lo puedo testimoniar. Y con ellas, sin duda, yo aprendiendo a militar a su lado, pudimos ver cómo efectivamente se gestaron las leyes como matrimonio igualitario, lo que fue la ley de identidad de género, y además también puedo testimoniar que la ley de identidad de género fue una ley revolucionaria en nuestro país porque, entre otras cosas, cuando yo era chica, por ejemplo, no tenía ni noción de cómo podía resolver el tema de mi documentación. Simplemente no tenía el acceso a poder ser reconocida en mi nombre y en mi identidad de género. Y a partir de ahí creo que efectivamente también pudimos vivir desde el año 2012 que ese reconocimiento fundamental al derecho a la identidad de género no cambió nuestras condiciones de vida, que para ello necesitábamos realmente una ley de cupo trans, y pudimos ver y testimoniar que Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires marcó esa agenda social y política, y desde entonces poder vivir realmente lo que fueron la alternancia de nuestras instituciones democráticas, y ver que la plataforma política también alterna, y que esa alternancia tiene implicancias devastadoras hacia nuestras vidas. El protocolo Bullrich para la detección de personas travestis, transexuales, personas LGBT, ha tenido también una fuerte marca en la criminalización en estos últimos años. Por lo tanto, la alternancia política, por lo tanto, los proyectos políticos que llevamos adelante también tienen implicancias en nuestras vidas. Y hoy tenemos justamente la coincidencia, la confluencia entre luchas sociales y una decisión de gobierno fundamental y estructural, y tiene que ver justamente con combatir con la desigualdad con medidas afirmativas que tienen que ver solamente con el reconocimiento de los derechos de las personas, derechos fundamentales para poder combatir esa desigualdad. Hoy el cupo trans en Argentina tiene que ser ley, como plantea justamente el compañero Carlos, pero también tiene que dar testimonio de que hoy tener un acceso al empleo es tener una proyección de vida que nosotras no tuvimos por nuestras generaciones, no tuvimos aportes jubilatorios, no tuvimos una obra social. Para miles de personas trans, a partir de estas decisiones políticas, vamos a poder ver que realmente la vida de las personas travestis y trans en nuestro país va a implicar tener vacaciones, tener una obra social, algo que el conjunto de nuestra población ya lo conoce. Para nosotras estos derechos llegan en el año 2020 y no puede ser la excepción de una persona, deben ser justamente para toda la población. Muchas veces me tocó también vivir la excepcionalidad de ser la primera, de esta, la otra, y la verdad es que creo que nadie de nuestra población quería ser la excepción, sino lo que queríamos era los mismos derechos para todas las personas travestis y trans. Así que celebro profundamente que lo mío sea hoy un testimonio más en una convicción política que también podemos ver, y estamos en un horizonte muy, muy prometedor, en una tierra fértil, sembrada por nuestras compañeras, pero también hoy por una convicción política que nos pone de cara a pensar que las políticas públicas también transforman nuestras vidas y también pueden generar mayor democracia. Y en la medida en que
nuestros cuerpos y nuestras palabras y nuestros pensamientos puedan estar presentes transversalmente en nuestra sociedad no solo es una sociedad más justa e igualitaria, sino también más diversa. Y esto creo que es el proyecto social y político que tanto abrazamos. Así que para celebrar justamente las convicciones que aquí se han señalado y para decir que yo también me comprometo a trabajar fuertemente para poder continuar con mayor inclusión para nuestro colectivo travesti trans. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Salva, muchas gracias por tus palabras. No hace falta que hables de tu compromiso, que sabemos. Así que yo, para terminar, para ir cerrando, que tuve un mal comienzo porque fue un desastre el comienzo con la conexión, yo quiero decirles que a mí me parece que una sociedad que pide una mejor justicia, que pide inclusión, que pide trabajo, que pide igualdad de oportunidades, tiene que saber que tiene que ser una sociedad comprometida. Y cuando yo digo de una sociedad comprometida, somos los que somos parte de esa sociedad, los que tenemos la obligación, el trabajo y el deber de transformarla, y transformarla en nuevos valores, donde la palabra de la mujer y la palabra del colectivo de las disidencias tiene que ser una palabra también escuchada. Tenemos que poder opinar y ser parte de esa construcción, porque es lo único que nos va a asegurar realmente vivir en una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria y sobre todo con igualdad de oportunidades. Nosotros tuvimos 4 años muy malos con el gobierno anterior, pero digo muy malos en el sentido de que todos los avances que se habían hecho a nivel de valores de una sociedad, muchos de ellos fueron destruidos sin ningún tipo de sentido ni de fundamentación. Pero hoy tenemos un gobierno parado de otra manera y la sociedad tiene que poder aprovechar este momento. Y yo digo que no alcanza con las leyes, no alcanza con declamar el país que queremos. Tenemos que militarlo, tenemos que militar las leyes, tenemos que militar la ampliación de derechos y tenemos que ser responsables de buscar una sociedad que realmente nos incluya a todos. Así que les agradezco muchísimo esto, me parece que tiene que seguirse conociendo y tiene que saberse que hay gente, hay organizaciones sindicales, no solo la nuestra, la mía, la que yo tanto quiero. Hay muchas organizaciones sindicales comprometidas, hay muchos sectores de la sociedad comprometidos con este tema y con buscar una mejor sociedad. Entonces, como argentinos, me parece que tenemos que hacer ese gran esfuerzo. Muchas gracias a todos por la participación, por sus palabras y bueno, hasta pronto.